Esta columna que tenemos cada lunes de tecnología e inteligencia artificial con Paula Toselli. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente por acá. Me alegro. Con frío y mojados. Sí, exactamente. Sí, igual te digo, yo prefiero el fresco. Sí. ¿Más que el verano? Más que el verano. No, en realidad siempre me gustó más el verano, pero este verano en particular Mucho. fue un infierno. Estuvo pesadito. Sí. Así que bueno, prefiero. Y hablando un poco de clima, Sí. Sí. les traigo, para hablar un poco del clima también, relacionado a la inteligencia artificial, ¿sí? Es un tema que... ¿Qué hago, Nico? ¿Necesito que lo suba? No, es yo para no te vernos. veía la cara. Bien. No, es un tema que no, o sea, no es la idea de venir a preocupar, pero sí tener en cuenta porque, bueno, todo este tema de la inteligencia artificial, si bien yo soy muy fanática y me encanta, hay que reconocer que tiene también su lado B, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? La inteligencia artificial, las empresas que hacen inteligencia artificial trabajan con servidores, ¿sí? O sea, hay computación detrás. Esos servidores, esa computación, genera excesivo calor cada vez que corremos un prompt, usamos un chat GPT, ¿no? Por ejemplo, doy ese nombre, pero aplica a todos los tipos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera hay que refrigerar eso. Nosotros en las compus tradicionales tenemos el famoso cooler, El ¿sí? cooler. Que es ese ventiladorcito, Sí, claro, que hace que se refresque la máquina y no se rompa, ¿no? Básicamente. Pero bueno, imagínense que estamos hablando de servidores inmensos, donde es una computadora al lado de otra conectada, generando todo este tema de la información, el procesamiento y demás. Y eso, la forma de refrigerarlo es a través del agua, o sea, del uso del agua. Entonces, ¿qué sucede? Con este tema, vieron que la semana pasada estuvieron todas haciendo las imágenes Las del imágenes, estudio claro, Ghibli. exactamente. Que estábamos todos emocionados con eso, que lo hacíamos formato Simpson. Simpson, ¿cómo se llaman los japoneses? Los de anime. Los animes, Anime, sí, todo eso, sí, bueno, Dragon estaban todos Ball. con eso, pero el lado B de hacer eso es que cada una de esas imágenes era equivalente a 2 a 5 litros de agua, ¿sí? De refrigeración. Claro. Para colmo, estuve viendo acá, me noté algunas estadísticas, ¿no? Y se hicieron, con ese tema del estudio Ghibli Sí. y todo eso, se hicieron más de 200 millones de imágenes en 5 días. Con lo cual, imagínense que eso es brutal. Se equivale aproximadamente a 216 millones de litros de agua para refrigeración de esos servidores. Sí. De hecho, como que medio hasta colapsó porque ni siquiera OpenAI pensaba que iba a ser Sí. Claro. como tan... Sí. Conozco gente que como no tenía más intentos ponerle en chat GPT para hacerse porque necesitas como de la versión buena, digamos, Claro. para hacerlo bien, se La creaba pro. otra Se cuenta, creaba otro otra correo y la hacía de nuevo. Sí, no. Y ahora, digamos, te deja hacer imágenes. Claro. En la versión gratuita creo que puedes hacer una por día. Claro. En la versión Pro creo que puedes hacer hasta 5 por día. Que en realidad ese límite lo pone OpenAI por este problema. Porque Claro. ellos nunca se De imaginaron... tanta saturación. Claro, nunca Mirá. se imaginaron de que iba a ser, digamos, tanto auge. Claro. Entonces, en realidad, o al principio podías hacer la cantidad de imágenes que querías y después dijeron, bueno, no, vamos Claro, a calmarnos porque esto... O sea, yo hacía una imagen y es decir, estaba gastando agua, porque detrás hay una computadora que tiene que hacerlo y de tanto hacerlo se calienta y tiene que Exacto. descalentarse con esta agua que se usa para refrigerar, digamos. Exacto, Mira, exacto. Se está tratando de como reutilizar el agua, ¿no? Sí. O sea, ahí hay un proceso propio, digamos, de que el agua al tocar con el calor se evapora, ¿no? Claro. Y tienen un sistema como de vuelta, tipo el ciclo que nosotros Claro, tenemos. como para aprovechar, digamos, el residuo. Exacto, pero cuando se convierte en vapor siempre hay una pérdida de agua, entonces, digamos, hay que estar todo el tiempo como agregándole y bueno, y eso genera obviamente un impacto ambiental en lo que tiene que ver con el agua y también lo que tiene que ver con la electricidad, digamos, porque recordemos que todo esto también tiene un consumo eléctrico. Y, por ejemplo, otro de los datos que les conseguí para compartirles es que para el 2027, o sea, dentro de 2 años, se estima que vamos a consumir entre 85 y 134 teravatios por hora
de lo que tiene que ver, digamos, con el consumo eléctrico. Para tener una idea de cuánto es eso, es el consumo total de los Países Bajos. Mira. O sea, ellos lo hacen... En un año, digamos. Sí. Claro. O sea, tendríamos esa cantidad en un año y el consumo anual, que sería solamente en inteligencia artificial, sería equivalente a que vos agarres los Países Bajos y dijeras, bueno, esto es lo que ellos consumen en electricidad. O sea, es un País Bajo por año extra. Todo lo que consume un país, digamos, lo gastamos solamente en inteligencia artificial, digamos. Exacto. Con lo cual, Es bueno, una- ahí entra un poco el tema de decir nuestra responsabilidad, ¿no? Así es. O sea, nadie dice que no usemos la IA, pero sí empezar a ver, a ser consciente, digamos, de que a veces jugar por jugar, ¿no? También lleva un costo y un impacto ambiental. Entonces, pensar en usar la IA más bien para una cuestión de trabajo o de estudio o de necesidad y quizás no tanto para lo que es el juego. Con esto no digo de no probar, innovar y demás, ¿no? Pero bueno, tener un poco en cuenta esto. Los chinos, por supuesto, ellos siempre están un paso adelante. Aunque nosotros, viste, que yo siempre les digo, aunque nosotros creamos que son los yanquis, pero en realidad son los chinos. Lo que están haciendo, de hecho ya está funcionando, han creado un centro de datos submarinos. Mira. Lo han puesto en la costa de Hainan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan el agua del mar a modo de refrigeración, pero no... Lo que no estuve viendo bien, porque la verdad que no lo explicaban ellos, porque obviamente no quieren revelar mucho la información, cómo es que lo introdujeron al agua, pero básicamente usan, o sea, está dentro del mar, está dentro de esa zona costera. O sea, no usan el suelo tradicional, sino que directamente lo ubican en otro espacio, con lo cual eso te libera espacio de, digamos, para las cuestiones, qué sé yo, industrias o lo que sea que vos necesites. Claro. Te lo refrigera con el agua del mar. Eso sí ya sería más sustentable, se podría decir, porque hay muchísima es la más idea, cantidad. digamos, es la idea. Estaría Ahí buenísimo. se planteaba este tema de si afecta o no el agua, ¿no es cierto? O sea, técnicamente no, porque técnicamente es una cuestión simplemente de calor, o sea, no habría un desperdicio, técnicamente no habría algo, pero bueno, habría que ver también, ¿no? Claro. Con el tiempo. Residuos y demás. Sí, estamos o sea, por lo menos estamos poniendo una temperatura que no es típica en una zona del mar. Habría que ver eso, cómo afecta en el tiempo. La fauna y las plantas que estén ahí. Exacto. O sea, recién estamos empezando, se podría decir. Exacto. Claro. Entonces, por el momento parece una buena idea, sería una manera de reutilizar el agua. Además, al ser agua de mar, no estaríamos tocando las fuentes de agua dulce, Claro, ¿sí? Que claro, serían sí, las sí. que nosotros Que son necesitamos. más limitadas. Exacto, entonces como que tendría ciertos beneficios ahí respecto de esto, ¿no? Del espacio, de las formas, del tipo de agua y demás. Pero no se sabe todavía, porque es algo que lo vamos a ver a futuro, qué impacto va a tener sobre estos espacios marítimos, digamos, y sobre, como vos decías, Jesús, la fauna, la parte animal, Sí, sí. digamos, las plantas, todo lo que hay Así ahí, es. ¿no? Y bueno, básicamente, como para cerrar un poco esto, tener en cuenta esto, ¿no? De que si bien, bueno, se están buscando maneras de, como esta, por ejemplo, de los chinos, de hacer otro tipo de refrigeración y además, hay una realidad. La inteligencia artificial, digamos, necesita muchísima potencia computacional para darse y eso refleja un gasto tanto energético como de agua. Entonces, lo que se le suele llamar la huella ambiental, digamos, Sí, que sí. está todo este tema de las industrias, Exacto. las industrias green, digamos, y todo eso para justamente tratar de ir hacia industrias que no generen impactos ambientales. Claro, Bueno, en apelar este a lo momento, sustentable sería. sí, en este momento no. Desde OpenAI, por ejemplo, no creo, a ver, te pregunto, quizás lo sabes, no se pronunciaron, digamos, acerca de cómo son sus políticas de ambiente y demás, ¿no? No, lo que sí se ha escuchado es que, por ejemplo, Google implementó ahora para los próximos 2 o 3 años la creación de energía nuclear. O sea, varias industrias nucleares que le permitirían, en vez de usar la electricidad nuestra, digamos, tradicional, generada por los modos nuestros, digamos, Sí. lo harían a través de energía nuclear. Mira. Pero bueno, también hay que pensar de que estamos, o sea, es como que A y B, ¿no? O sea, está bueno porque no utilizarían la electricidad nuestra, tendrían una fuente propia,
que es bastante natural, digamos, porque nosotros tenemos en embalse, ¿no es cierto? Claro, Energía sí, nuclear y exacto. demás. Pero también estamos hablando de plantas que tienen otro tipo de gestión, ¿no? Porque la energía nuclear también tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, es como que tratan, o sea, están... A ver, ellos les preocupa, pero no sé si les preocupa tanto a nivel ambiental, sino que les preocupa porque se dan cuenta que esto cada vez crece más, van a necesitar más servidores, más potencia y probablemente, digamos, sigue impactando. Y si bien ahora todavía no hay reglamentaciones y demás, y la gente... Nosotros desconocemos mucho lo que se está haciendo, pero cuando la gente empieza a conocer, van a aparecer movimientos que van a decir, che, esto, digamos, nos está llevando... A cuestiones socioambientales que están generando impacto. Entonces, bueno, digamos, va a haber todo un tema ahí. Es para pensarlo, digamos. Así es. Es para pensarlo, digamos, porque va más allá simplemente de decir, bueno, uso la guía y hago una imagen, ¿no? Claro. O sea, nosotros todos nos pusimos a jugar con eso y dijimos, wow. Yo veo que hay mucha gente que está preocupada por los datos biométricos, ¿viste? Pero eso no es... viste tu cara. como que le Sí, da- igual eso, aprovecho este espacio para comunicarlo, Sí. eso desde el día en que se digitalizaron los documentos, ya está. Claro, ya está Ya lo la tienen imagen todo, biométrica digamos. ya. Claro, la parte biométrica, el día que nosotros empezamos a tener nuestros documentos versión digital, ya está. Y el día que jugamos con Facebook, diciendo, bueno, cuando yo era chiquito, cuando yo era grande, bueno, les aviso que toda esa Sí, base... el face up, donde Claro. Sí, todo así, tiempo. chuc, 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 ya está, ¿no? O sea que La eso... cara ya estaba, no es nada Claro. nuevo. Eso es lo que menos me preocupa en este momento, ¿sí? Perfecto. Como para aclararlo, porque lo veo que la gente está muy preocupada con eso. Eso es lo que menos preocupa en este momento. Preocupa más una cuestión relacionada a la parte ambiental. Bien. Si el día de mañana, y esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Porque esto es una opinión personal. Si el día de mañana pudiéramos, ¿se acuerdan que yo les conté de la computación cuántica Sí. y los qubits y todo eso? Bueno, si el día de mañana nosotros pudiéramos implementar esas computadoras, tendríamos más procesamiento, ¿no? En un menor costo, porque justamente van a tener más velocidad. Más va a tener- velocidad. Entonces, a lo mejor podemos contrarrestar esta situación con ese tipo de computación. Pero bueno, son todas cosas que pasaría si, ¿no? O sea, todavía Claro, no que podemos llevan su asegurar tiempo, nada. digamos, más allá de la velocidad a la que Exacto. se genera Así es. todo. Lleva su Mira, tiempo. justamente también veía, hablando de inteligencia artificial, como que ya salió, no me acuerdo si era en Italia, un periódico que están 2 ejemplares, o sea, ponerle que es un diario, que sale todos los días. Y ahora salen 2 versiones, que es una versión que sale con todo de inteligencia artificial, digamos. Ajá. Y es como que sería como el primer periódico de papel, puramente hecho de inteligencia artificial. Claro. Y es como que no te das cuenta, dice que lo peor lo peor entre comillas, digamos, es que no sabes cuál es cuál. O sea, y es como que... ¿Cuál es el que está redactado por personas? Claro, dice, una vez por los periodistas nos quedamos sin trabajo. Y digo, ay, Bueno, yo no se los mandé al grupo porque Sí, digo, sí. siempre todo el tiempo les estoy mandando cosas, Sí, pero sí. lo había visto y me acordé de ustedes, porque todo el área de periodismo, ¿no? Claro. Se ve afectado por esto. Y la última noticia con respecto a esto que vos decís de que no se puede identificar es que la inteligencia artificial, el GPT 4.5 de OpenAI, el modelo, pasó el test de Turing. El test de Turing, para quien Es de no sabe, matemáticas, digamos, es una prueba que había generado Alan Turing, que es muy conocido como el padre de la inteligencia artificial, pero también fue el que designó todo el código de los alemanes, el código Morse, que está en la película que yo les había contado, Enigma y demás. Bueno, él dijo en 1950 que había un test que decía que el día que la inteligencia artificial vos estuvieras al frente de la compu y no te dieras cuenta que es una inteligencia artificial de una persona, digamos, era como el día que vos tenías que preocuparte, ¿no? Claro. Y ese era el test. Estamos hablando de 1950. Y recién hoy, en 2025, una IA pasa ese test. O sea, la 4.5 logra pasar ese test de Turing. Claro. Y la gente dice que pedía, o sea, cuando le ponía, decía, no, pásame con la otra persona para hablar, le decían al humano que querían hablar con el otro, y el Claro. otro era IA. Claro. O sea que había una cuestión de empatía, de atención, con lo cual, bueno, también eso que ustedes dicen, esto de leer 100% IA, de pensar en que sentís que te atiende mejor una máquina y demás, Así es. nos hace reflexionar un poco
qué está pasando con nosotros, ¿no? Claro, ya pasa el estándar de para ver si es humano, digamos. Exacto, Claro. se confunde. O sea, Exacto, si vos estás del otro lado, No sabes. no lo podés identificar. Estás dudando. Estás dudando. La otra vez hice una consulta, me acuerdo también, y compré un producto, viste, por internet, y me atendió una persona por WhatsApp y eran las 11 de la noche, viste. Y en teoría era un humano. Claro. Ya tenía un nombre, se llama Lucía, ponele. Ya te comunicamos con Lucía, que se va a comunicar con vos para resolver tu duda. Y me habló y como que era muy... No sé si era quizás su forma de escribir, hola, buenas noches, y no sé si era un mensaje programado. Le escribí mi duda y la resolvió bien, digamos. Y porque viste que hay inteligencias artificiales que te resuelve problemas genéricos. Te dice Sí. apretar el botón 4 si tenés este problema, o apretar el Sí, sí, botón sí. 5 y así. Pero no, se le escribió el problema así, todo corrido en un párrafo, y me lo resolvió. Pero como que estaba en la duda porque escribía medio robótico y no sabía, digo, es una persona o un humano, así que probablemente haya sido una inteligencia artificial Claro. también. Ujú. Tenía mis dudas, es una empresa reconocida, ¿viste? Ujú. Bueno, pero ahí Puede está, ser. el hecho Así de que vos te genere dudas ya es claro. un problema. Ahora con todas estas cosas que vos nos contás decís, che, no sé si era un humano realmente, porque era encima sábado, 11 de la noche, no sé si Sí. habrá gente que trabaja en atención a clientes ahora, pero... Ujú. Claro. Y Sospechoso. depende de la empresa, pero es sospechoso, mínimamente. Sábado 11 de la Mínimamente. noche, sábado 11 de la noche, ¿viste? Mínimamente sospechoso. Sí, tal cual. Así que bueno, chicos, a ponernos las pilas. Y a cuidar el agua. Y a cuidar el A cuidar el agua, agua. cuidar un poco la electricidad, todo. Ujú. No, porque aparte fue tremendo. Fue tremendo. Esta semana pasada. Todos los fue- días, todos los días, ¿viste? son fotos de Estudio Ghibli. Así, Sí, no. Y no uno, o sea, Sí, dos, sí, tres, dos, tres cuatro. fotos de cada Y momento. pero como son Varios hermosas las famosos, fotos. Son hermosas, son re La lindas. que hice yo es la de las figuritas de acción, ¿viste? Que vienen También la de la vienen figurita en de la acción. cajita con Como que te hace tu 5 personaje, elementos. sí, con los Ese está elementos bueno. más Ese sí le hice importantes. yo. Ahí me gasté Incluso- 5 baldes de agua. Incluso, bueno, han hecho también memes o han hecho Sí, historietas, también vi. Claro. Sí, sí, sí. Hay una sí. muy graciosa que no saben quién es el autor, pero está como la guía atacando a un humano. ¿No lo vieron ese? Y No, dice, no lo vi. le dice, no, ese no. Sí, Le dice, lo porque vi. se Ah, sí, sí, agradecía. Ahora se agradecía y después pues, muestra el recuerdo y dice muchas gracias por la Claro, respuesta. por la Cuando respuesta. le así ponías que bueno. gracias a ChatGPT. Sí, sí, sí. Vi también Yo lo que hago. ¿Sí? Sí, Yo sí. también lo Sí, hago. yo últimamente, antes no, pero ahora lo estoy Por las agradeciendo dudas, por uno las nunca dudas. sabe. Uno nunca sabe. Yo vi Terminator y sé cómo termina Sí, esto, así que exacto. por lo menos que se acuerde de mí el T3000. No, veía también que todos los medios de diferentes ciudades, porque sigo, viste, a varias ciudades, a varios medios y demás, y también todos recreaban las imágenes de la ciudad a la que pertenecían con Estudio Ghibli también. Bueno, estudio. Sí, no, digamos, furor. a nivel de creación de contenido y demás, fue hermoso. A nivel ambiental, Otra cosa. un problemita. Pero bueno, insisto, la idea es informar, ¿no? No preocupar. Claro. Pero bueno, si nosotros lo sabemos, también podemos ser también nosotros un poco más responsables, ¿no? Así es. Perfecto. Así que bueno, chicos, dejen de hacer esas imágenes. Cuiden el agua. Bueno, Cuiden el Pauli, agua. nos Bueno, vemos la semana que gracias. viene. Así es. Muchas A gracias, ustedes. como siempre, los lunes en la columna de Paula Toseri sobre tecnología e inteligencia artificial.